Y luego en esta última sesión de Ciencia y Tecnología quería excusar simplemente a Pedro García Barreno, que ha estado aquí hasta hace 2 minutos, ha participado en el diseño de esta sesión, en la organización con Rafael Yuste, y que se ha tenido que marchar en este último momento por una cuestión familiar. Así que yo, sin más, vamos a empezar la sesión. Antonio, tuya es la palabra para abrir esta sesión de neurotecnología y derechos humanos. Muchísimas gracias. Pues gracias, Cristina. Yo creo que, lo comentaba antes con el propio Rafael, este tema y estos temas conectados con el cerebro van a ser un poco los que dominen toda la investigación científica, en la cual sería bueno que el mundo jurídico y el mundo económico participara más. Cada día creo más en la sinergia entre las distintas profesiones. Yo creo que los científicos tienen que aceptar de una vez, que yo creo que lo aceptan, que todos los avances científicos tienen consecuencias legales, a veces buenas, a veces malas, a veces controlables, a veces poco controlables, y que esa conexión entre esos mundos tiene que ser pues, una conexión muy leal, y que sería bueno para el mundo jurídico conocer de antemano incluso qué tipo de evolución científica es previsible para poder participar en el debate intelectual. Por lo tanto, este tema pues, es, digamos, el comienzo de muchos. Ya hemos tenido varios en la Fundación FIDE en la que hemos tratado este tema, ¿no? Pero es un tema en el cual cada vez tenemos que avanzar. La conexión de este tema con derechos humanos está claro que es una relación importante. No podemos permitir que al ser humano se le manipule y se le controle de una manera involuntaria. No podemos permitirlo. Y por lo tanto, insisto otra vez en que este tipo de temas son temas que tienen consecuencias jurídicas. Hemos puesto derechos humanos, pero yo creo que afectan prácticamente a todos los derechos que tiene la ciudadanía. Y sobre eso vamos a tratar. Lamento mucho que no esté Pedro, primero porque Pedro García Barreno es un moderador estupendo, tiene sentido del humor, se ríe de todos nosotros permanentemente y lo hace muy bien, pero bueno, seguirá. Yo no sé si va a volver o no, al final no va a poder volver, ¿no? Yo creo que no, me ha encomendado a mí la presentación de los ponentes, o sea que yo creo que Pedro no va a poder volver ahora en un ratito. ¿Y tú crees que lo ha pensado? ¿Cómo? Al encomendarte a ti ese tema. De modo que Rafael, decirte que te veníamos buscando de verdad desde tiempo. Lo digo en serio, vamos, que eras una persona que nos gustaría colaborar contigo en todo lo que podamos. Me ha contado que ahora se va a San Sebastián a pasar 3 meses o mucho más. ¿Más de 3 meses? 2 meses. 2 meses. 2 meses. Con un buen amigo mío y que va allí a trabajar en este tipo de temas, de lo cual me alegro también profundamente. Es decir, va a crear ya un equipo de 4 o 5 personas que va a investigar a fondo este tema y por lo tanto ahí tendremos gente buena. Y ya no sé lo que decir. Saludar a Miguel Ángel Moratinos, saludar a Tomás y además comunicar a todo el mundo que ha ganado el premio a juristas de reconocido prestigio de la Fundación Pelayo. Lo digo para que se sepa, de modo que te enviamos un aplauso. Gracias. Ya no hay más que decir, ¿verdad? No, yo quería simplemente decir un poco, bueno, creo que todas las personas que van a participar en este debate son perfectamente conocidas por vosotros. Hay muchas personas que están siguiendo, ya sabéis que, bueno, desde FIDE había muchas personas que no podían estar hoy, aparte de que el aforo era limitado con este rollo del COVID, y entonces pues hay muchas personas que están siguiendo la sesión por Zoom, a quienes también quiero saludar. Y entonces, bueno, yo quería simplemente dar una pincelada de los 3 ponentes, aparte de que Antonio Garrigues, bueno, pues a todos le conocéis y sabéis que la Fundación Garrigues
ha apoyado y de hecho hemos crecido juntos, hemos creado juntos este espacio de diálogo de ciencia, tecnología y derecho, porque nos ha parecido esencial. Hemos tenido muchos trabajos ya y se han ido presentando muchas conclusiones de algunos trabajos un poco a lo mejor, no sé si lejanos a ti, Rafael, o no, pero temas de ADN, temas de transexualidad, temas de gestación subrogada y algunas de las personas, aquí está Federico y algunas de Federico de Montalvo y algunas otras de las personas que habéis ido participando en esos grupos, ya hemos empezado a sacar algunas conclusiones de cómo debería contemplarse desde el mundo del derecho estas cuestiones, ¿no? Pero hemos tenido también temas de inteligencia artificial que ha participado activamente Ramón López de Mántaras en algunas de las sesiones, pero te teníamos un poquito de ganas, ¿vale, Rafael? Para hablar efectivamente de neurociencia. Yo creía que era al principio el tema neurociencia, pero es neurotecnología y derechos humanos. Rafael Yuste trabaja en el Neurotechnology Center Department of Biological Science de Columbia University. Pero también me gustaría que aclararas también, bueno, tu participación en el proyecto BRAIN en los Estados Unidos, que hemos hablado en algunas ocasiones en nuestras sesiones. Va a intervenir Tomás de la Cuadra Salcedo, que además del premio Pelayo, que efectivamente a jurista de reconocido prestigio y otros cargos que ha tenido antes, yo solamente le voy a presentar como catedrático emérito de la Universidad Carlos III de Madrid, que es actualmente tu cargo, ¿verdad, Tomás? Y a Miguel Ángel Moratinos, también altamente reconocido por vosotros, pero es actualmente alto representante de la Alianza de Civilizaciones de Naciones Unidas. Muy buenas tardes, Miguel Ángel. Yo os voy a ir dando la palabra, por supuesto, os la podéis tomar cuando queráis, porque todos sois personas muy moderadas, no necesitáis que os modere yo, pero si os parece vamos a intervenir por este orden. Luego va a haber una serie de preguntas, hay personas que ya han dicho que van a intervenir desde fuera y entonces irán formulando. Aquí tenemos a Victoria Dal Lago, como siempre, al mando de las sesiones de ciencia y tecnología al fondo. Va a haber personas que van a formular sus preguntas a través de la plataforma Zoom y algunas otras personas que habéis dicho que queréis participar y sin duda las que vayáis queriendo participar, os vamos a pedir que paséis aquí a este atril para hablar desde el micrófono y que todos os puedan escuchar, no solamente los que estamos en la sala, sino también los de fuera, ¿vale? Y os vais pasando aquí y vamos haciéndolo. Esto es un poquito distinto, pero bueno, también tiene su gracia que vayamos aprendiendo a colocarnos en este nuevo escenario. Así que Rafael, tienes la palabra. Es un placer, de verdad. Muchísimas gracias por tenerte aquí. El placer es mío. Encantado de, además, contribuir un poco a la historia de FIDE, porque no sabía que era la primera reunión presencial post-COVID. Entonces, en esta reunión vamos a hablar del cerebro y de neurotecnología. Muchos de vosotros os preguntaréis qué es esto de la neurotecnología. Pues es muy fácil, son métodos para hacer dos cosas, para registrar la actividad del cerebro y para cambiar la actividad del cerebro. Y estos métodos pueden ser eléctricos, pueden ser ópticos, pueden ser magnéticos, pueden ser dispositivos de nanotecnología, la neurotecnología se divide también en dos tipos. Hay una que te la tienen que insertar dentro del cerebro, que requiere neurocirugía. Estos son dispositivos invasivos, se llama neurotecnología invasiva. Y luego hay neurotecnología que no es invasiva, que la puedes llevar encima de la cabeza como si fuese un casco, un gorro, una diadema o unas gafas, ¿no? Entonces, esto es un poco el campo de la neurotecnología. ¿Por qué es importante la neurotecnología? Pues es importante por tres razones, porque estas herramientas que permitan registrar la actividad cerebral y cambiarla posiblemente revolucionarán la neurociencia, porque con estas herramientas los neurobiólogos podremos por fin entrar dentro del cerebro, ver lo que ocurre y aprender cómo funciona el cerebro. Como sabéis, el cerebro es uno de los grandes desafíos de la ciencia mundial. No sabemos todavía cómo funciona, no hay una teoría general. Entonces, si tuviésemos esta neurotecnología, no al día siguiente, pero van a ser herramientas imprescindibles para poder descifrar el cerebro. La segunda razón es clínica. Seguro que cada uno de vosotros tiene familiares o amigos que sufren de enfermedades mentales o neurológicas, como pueden ser el Alzheimer, esquizofrenia, epilepsia, retrasos mentales, ictus, parálisis, depresión, ansiedad. Y sabéis
muy bien que no tienen solución. Estas enfermedades cerebrales no tienen cura, a pesar de los esfuerzos heroicos de los psiquiatras y los neurólogos. Tienen las manos atadas detrás de la espalda porque no conocemos cómo funciona el órgano, con lo cual no podemos arreglar el problema. Entonces, esta neurotecnología, no al día siguiente tampoco, pero serán herramientas imprescindibles para la psiquiatría y la neurología del futuro, para poder diagnosticar los problemas, entender cuál es la patofisiología que llamamos los médicos, el problema que tiene este órgano en estas enfermedades y poder curarlo con curación de raíz, ¿no? Terapias que vayan al problema de raíz, ¿no? Y la tercera razón por la cual la neurotecnología es importante es económica. Y esta fue la razón que el presidente Obama utilizó para vender su gran proyecto estrella el proyecto de cerebro al Congreso de Estados Unidos. Entonces, se espera que las neurotecnologías generen un campo nuevo de actividad económica, igual que ocurrió con el proyecto del genoma humano, que generó la biotecnología. Entonces, se espera que en el futuro, no se sabe cuándo, pero esto empieza ya, la neurotecnología explote y genere un montón de empresas nuevas y compañías que aprovechen la capacidad de estas tecnologías de conectar esencialmente el cerebro a la red, ¿no? Y esto no es, esto cuando lo lanzó el presidente Obama en el año 13, estaba un poco en el futuro, pero ya está empezando a ocurrir. El año pasado las grandes compañías tecnológicas de Silicon Valley, empezando por Facebook, Google y Microsoft, han invertido ya alrededor de 6.000 millones de dólares en neurotecnología, en desarrollar dispositivos, sobre todo dispositivos no invasivos que sustituyan al iPhone. Y esto es una cosa que han declarado ya el CEO de Google y el de Facebook. Dijeron ya hace varios años que en el futuro, en vez de tener el dispositivo en el bolsillo, tendremos una especie de iPhone cerebral, una interfaz cerebro-computadora que nos permitirá conectarnos con un ancho de banda mucho mayor a la red. Entonces, todo esto es, en principio, buenas noticias. Estamos a punto de una revolución que va a transformar la ciencia, la medicina y la sociedad, ¿no? Pero resulta que el cerebro no es un órgano cualquiera, no es como el hígado, ¿no? El cerebro resulta que es el órgano que genera la mente humana. Entonces, todas las actividades mentales y cognitivas de las personas, vuestras percepciones, vuestros pensamientos, vuestras memorias, vuestras emociones, la imaginación, la identidad, todo está generado por el cerebro. Surge de la actividad concertada de miles de millones de neuronas que tenemos dentro. Y ahora mismo es como una caja negra. No sabemos cómo este tejido genera la mente humana, pero en el momento que entremos ahí vamos a poder descifrar, eso es el objetivo de la neurociencia, es entender cómo surge la mente humana de la actividad cerebral. Entonces, eso significa que las tecnologías que entren y salgan al cerebro, que puedan registrar la actividad cerebral y cambiarla, en principio pueden registrar la actividad mental y cambiarla. Y esto no es ciencia ficción, esto es una cosa que hacemos ya en animales de laboratorio desde hace unos años. De hecho, en mi laboratorio en la Columbia somos expertos en dirigir la actividad cerebral de los ratones, la corteza visual primaria es nuestro estudio, y podemos implantar percepciones como alucinaciones y el ratón se comporta como si las hubiese visto, ¿no? Podemos controlar al ratón como una marioneta utilizando neurotecnología invasiva a base de cambiarle la actividad cerebral, ¿no? Y lo que se puede hacer en un animal hoy en un ratón se podrá hacer en un humano mañana, ¿no? Y por eso, gente como nosotros, que venimos de los laboratorios de ciencia pura y dura, nos reunimos el año 17, 25 personas representando a clínicos, a neurotecnólogos, bioeticistas, a juristas, representantes de todos los proyectos de cerebro del mundo, porque el proyecto de Estados Unidos dio lugar a proyectos similares en China, en Japón, en Corea, en Australia, en Canadá,
en Israel, y también hay uno en Europa, y todos estos estaban representados. Y nos reunimos en el campus de la Columbia, que se llama el campus de Morningside, y a estudiar el problema de las consecuencias éticas y sociales de la neurotecnología. Y nuestra posición, después de debatirlo varios días, es que esto es un problema de derechos humanos, porque el cerebro genera la mente humana, y esta neurotecnología que tiene la capacidad de descifrar y alterar la mente humana toca la fibra de la esencia de lo que es un ser humano, ¿no? Entonces pensamos que este tipo de tecnología se debiera regular desde el punto de vista de los derechos humanos fundamentales. Y propusimos unos nuevos derechos humanos que los llamamos neuroderechos, que no están recogidos actualmente en la Declaración Universal de Derechos Humanos, que como sabéis se promulgó en el 48 y no se ha tocado desde entonces, no estaba pensada para este mundo en el que vivimos hoy, ¿no? Y estos, y acabo ya con esto, los 5 neuroderechos es el derecho a la privacidad mental, para que el contenido de la mente no sea extraído sin tu consentimiento, el derecho a tu identidad personal, tu identidad psíquica, para que no te alteren la fibra del yo, de lo que eres tú, ¿no? Esto es una cosa que se está haciendo ya en animales, ¿no? El derecho a la agencia, al libre albedrío, a la libertad, de manera que tus decisiones las tomes tú sin interferencia del exterior con neurotecnología. Y luego el derecho al acceso equitativo a neurotecnologías de aumentación cognitiva, porque un aspecto muy importante y la razón de que muchas compañías estén interesadas en esta tecnología es la posibilidad de aumentar cognitivamente y mentalmente a las personas. Entonces esto va a ser, puede ser una revolución para bien de la humanidad, pero también corre el riesgo de dejar hacer una humanidad de 2 velocidades, gente que está aumentada y gente que no está aumentada. Entonces nosotros creemos que esto se tiene que dirimir desde el punto de vista del principio universal de justicia, que es un acceso equitativo a estas neurotecnologías. Y el último son los derechos, el derecho a la protección en contra de los sesgos, porque estas neurotecnologías vienen asociadas con inteligencia artificial, y de manera que los algoritmos que se implanten en el cerebro que estén libres de sesgos. Desde que lanzamos esta propuesta en el año 17 en un paper en el Journal Nature a la sociedad, estamos involucrados en propagar esta discusión, llevar a foros como estas ideas para que la ciudadanía lo discuta y se esté informada, y también intentar discutir esto con distintos gobiernos en distintos países y en organizaciones internacionales. Acabo diciendo que traigo buenas noticias. El gobierno el Senado de la República de Chile han aprobado por unanimidad el hacer la integridad cerebral un derecho humano básico para la ciudadanía. Han cambiado la Constitución, el artículo 19 de la Constitución de Chile, a partir de ahora tiene la protección de la integridad cerebral, y el Senado de la República también en Chile están discutiendo una ley de neuroderechos que regule la aplicación de las neurotecnologías, tanto invasivas como no invasivas, como si fuesen dispositivos médicos, con lo cual aplica a todas las neurotecnologías, a pesar de que vengan de Facebook o de Microsoft, la legislación, el código médico existente. Estoy feliz de estar aquí también con Tomás y Miguel Ángel, porque los dos también se han involucrado en esta, no sé si llamarlo cruzada o en este proyecto. Miguel Ángel ahora os comentará el discutir esto en las Naciones Unidas con el secretario general de la Secretaría General de las Naciones Unidas, y Tomás también está involucrado ya lo discutirá él también, en llevar este tipo de discusiones, aspectos jurídicos de estas tecnologías de derechos humanos en España y en la Organización de Estados Americanos. Muchas gracias, Rafael. Muchas gracias. Bueno, ¿qué de cosas nos han dicho? Me has dejado pensando en varias cosas, Rafael. Vamos a seguir por el orden establecido y después, por supuesto, abriremos un turno de intervenciones, que aquí yo creo que vamos a encontrar hay un caldo de cultivo muy interesante para muchas de las cosas que has planteado. Estoy segura de que van a surgir muchas cuestiones. Tomás, tienes la palabra. Bueno, pues es un placer estar con vosotros en esta sesión
presencial. Lamento no haber podido estar. Un placer estar con FIDE una vez más. Durante esta pandemia he tenido ocasión de estar al menos en 2 ocasiones, yo creo, y no en algunas más, y estar acompañado por tan ilustres y queridos compañeros. También primero por nuestro querido presidente y moderador, en fin, Antonio Garrides, de quien tanto aprendemos. Y por supuesto por el experto aquí número 1, como siempre ocurre, que es en fin, el científico, en este caso Rafael Yuste, a quien he seguido siempre con una gran atención. Bueno, él nos ha hablado de las enormes posibilidades y tenemos que ver todo esto como una gran oportunidad que nos ofrece. Las mejoras en el campo de la salud que él ha ido enumerando son fantásticas, pero como siempre ocurre con los científicos, ponen sobre el tapete enormes posibilidades, avances, investigaciones, pero esto tiene luego consecuencias. Las más importantes son las positivas, pero luego hay algunos riesgos y es aquí donde entramos los juristas, pero no como chamanes o grupos, en fin, como miembros de la sociedad que nos planteamos qué sociedad queremos y qué riesgos pueden existir y cómo conjuramos esos riesgos, ¿no? No solamente los juristas, este es un debate también de filósofos. Yo diría que casi han empezado este debate básicamente los filósofos. Ha sido gente como Fukuyama por una parte, Michael Sandel en Estados Unidos, Arendt, el propio Habermas, todos a favor, pero también con unas ciertas dudas. El libro, por ejemplo, de Sandel, el filósofo americano, Against the Perfection, The Case Against the Perfection, aquí traducido como Contra la Perfección, o el propio Fukuyama también, y también otros autores a favor, y aquí tenemos el tema también de los transhumanistas y los poshumanistas. ¿De qué va todo esto? Bueno, ninguna duda nos ofrece la necesidad de avanzar en temas como la lucha, el aprovechamiento de estas técnicas, de esta ciencia para luchar contra las enfermedades, el Alzheimer, la epilepsia, la bipolaridad, la depresión, la esquizofrenia, cómo no, el conocimiento de la mente humana, del cerebro, y decía no solamente el conocimiento, la interpretación, sino también la influencia en el propio cerebro. Podríamos decir las posibilidades, por tanto, de cambiar toda una serie de cosas. Hemos visto, por otra parte, que, en fin, todo esto tiene algunos eventuales riesgos. Pero cuando hablamos de, y si uno de los temas que yo recuerdo en uno de los artículos firmados por Rafael Yuste sobre los retos éticos, los 4 retos éticos que plantean estas investigaciones, el tema, por ejemplo, de la tetraplegia, la paraplegia, la capacidad de que simplemente con alguno de estos implantes o de estos interfaces cerebro-computadora, poder ordenar a una persona tetrapléjica un exoesqueleto que quiere encender la luz, que quiere ver un vaso de agua, que quiere levantarse y andar, pues es algo formidable. Pero si pasamos de esto a algunas cosas de mejoras, también son formidables las oportunidades que ofrece, ¿no? Enfermedades como puede ser el temblor esencial o puede ser la sordera, que hemos visto que ya se han implantado los implantes cocleares. Son todas cosas que mejoran, ¿no? Y defectos y insuficiencias, etc. Ningún problema, por tanto, en admitirlo. ¿Qué problemas hay? Hay algunos problemas de segunda derivada. Por ejemplo, una vez que una persona está conectado a una interfaz cerebro-computadora, es posible que haya un hackeo y que alguien le ordene hacer en esta cosa de que hablaba hace un momento Rafael Yuste, de cambiar, registrar la mente humana, pero también cambiarla. Es posible que un hacker cambie, que ordene a una persona en un momento dado matar a alguien. ¿Puede llegar a ser eso posible? Puede ser posible sin dar esa orden, pero que haya un sesgo. Ha hecho una referencia a los sesgos a través de la información que de esta interfaz invasivo, no invasivo, hombre-máquina, se le van dando una información determinada y determina nuestra conducta, nuestro modo de ver el mundo. Y por tanto, al final estamos todos conectados a una gran máquina con inteligencia artificial que nos da unos sesgos y todos nos comportamos de la misma manera y perdemos nuestra propia libertad de identidad. Bueno, aquí son los riesgos que determinan que haya que
pensar en qué cosas hacemos. Cuando se trata, hemos dicho, de mejorar la persona que tiene determinadas limitaciones, si se trata de mejorar su capacidad cognitiva, estamos todos de acuerdo. Se hace ya hoy día con medicinas o con lo que sea, pero hay un paso más que ha anunciado también Rafael Yuste, que tiene que ver con el proyecto transhumanista, ¿no? Podemos mejorar, por ejemplo, a través de esos implantes invasivos o no, que nos conectan a una máquina con inteligencia artificial. Podíamos, por ejemplo, presentarnos a una oposición. ¿Podía la gente presentarse por un implante de estos? ¿Es lícito eso o no? Segundo reto, que tiene que ver con la igualdad. ¿Es posible que unos se presenten, unos tengan este tipo de interfaces y otros no? ¿Qué diferencias hay? Vamos a hacer dos especies humanas, y el otro tema es ya el poshumanismo y hasta dónde se puede ir. Incluso podemos hacer una especie de cyborg, hombres, mitad máquinas, conectados y además con, en fin, con exoesqueletos o con lo que sea. Bueno, hay toda una serie de problemáticas. La más importante es, diríamos, hay unas que son derivadas, que son la posibilidad de que a través de este conocimiento y de este cambio de nuestra actividad cerebral, pues por una parte se nos mejore a los que tienen enfermedades, pero aquellos que no solamente no es que tengan enfermedades, sino que quieren mejorar, es el Human Enhancement, que, en fin, propugnan muchas sociedades transhumanistas y contra las cuales he dicho que hay también filósofos que se manifiestan en contra, como Michael Sandel, por ejemplo, el propio Habermas de alguna forma indirectamente también, o Fukuyama, nos plantea un reto. Queremos decir en qué condiciones todo esto se puede hacer. Y esto plantea algunos problemas jurídicos de diverso tipo. Uno es, ¿cuál es el título de intervención? Porque podríamos decir, tenemos aquí una especie de tensión entre algún derecho que es la libertad, por ejemplo, la libertad para mejorar, ¿no? Alguien puede decir, tengo el derecho a ser mejorado, o la libertad de producción y creación artística y científica, ¿no? Tengo derecho a investigar lo que yo quiera. Sabemos que eso tiene límites. En el ámbito de la biotecnología, por ejemplo, bueno, pues la manipulación de los genes humanos tiene efectos positivos, pero podría tener efectos negativos prohibidos. La creación, por ejemplo, de quimeras, ¿no? La mezcla de personas o de identidades o de seres distintos para obtener una especie de quimeras. Bueno, todo esto nos plantea también debates éticos, ¿no? Y el debate también es cuál es, entonces, un problema de tensión entre libertades, la libertad, por ejemplo, de producción científica y creación científica, y las demás libertades. Y, por ejemplo, decimos la libertad, la protección de datos, que es, diríamos, de alguna forma, tal vez la primera que se ha invocado en algún momento como el fundamento de la intervención en este campo, ¿no? La protección de datos, pero esto va más allá de la protección de datos. Es verdad que todos, en fin, el registro de nuestra actividad cerebral y las posibilidades de cambiar nuestra actividad o de manipularla, si se quiere, de alguna forma, al final se hace mediante datos. Todo esto se transforma en datos y se dan órdenes al cerebro. Son datos, pero esto va más allá de los datos. La idea de los datos en nuestra Constitución, en el artículo 18.4, es unos datos, el uso de la informática en relación con el honor, la intimidad, etc. Es verdad que el Tribunal Constitucional ha dicho que no solamente es esta suma de distintos derechos, sino que es esa especie de derecho autónomo, la autodeterminación informativa, etc. Pero aquí es todavía algo más. Ha hablado Rafael de que aquí estamos penetrándonos en la mente, casi en lo más profundo de la identidad humana. Es algo que afecta, ¿no? Imaginemos con estas interfaces cerebro-computadora, invasivas o no, se puede llegar a manipular. Se decía, yo recuerdo en ese artículo For Ethical Question, me parece que se titulaba, en la revista Nature que publicasteis hace ya unos años, el tema, por ejemplo, de usarlo para el combate, para los combatientes, ¿no? Para incentivar a un combatiente, pero puede ser también para que la gente tenga sesgos o tome decisiones. Bueno, y el mismo hecho, otro de los aspectos es, por tanto, una vez que se está metiendo en la mente humana, nos vale sin más el derecho
a la protección de datos o esto va más allá? Es el derecho de la identidad. ¿Cómo construimos esto? Y está también este reto que probablemente haya que plantearse, se acaba de meter en esta declaración del Senado chileno y se va a meter en una ley. Estoy participando también en un comité sobre este tema del desarrollo en Iberoamérica de toda la legislación que afecta a este tema de los neuroderechos y hay una gran inquietud en este aspecto. También en Europa, por cierto, se han hecho informes enormemente interesantes y una enorme preocupación. Pero se puede plantear si es útil, yo creo que puede ser conveniente meterlo en la Constitución. Siempre afirmo que en el fondo no hay más derecho que los que están en las constituciones, en la Declaración de Derechos, que se basan en un sustrato único, que es la dignidad de la persona humana y los derechos que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad. Es verdad que luego, ante los avances científicos, se abren nuevos escenarios que nos pueden obligar a concretar esos derechos que tienen que ver con la dignidad de la persona humana, a concretarlos. Pero no pensemos que son derechos nuevos, son derechos que están afincados en el ser humano. Pero esto es todo un debate que no quita el que pudiera ser conveniente llevarlos a la Constitución y que pueda ser conveniente llevarlos, como se está haciendo ahora en España, una carta de derechos, hay una consulta pública, yo he participado ahí como coordinador en la misma, llevar en esa carta de derechos una declaración sobre el tema de los neuroderechos. Y aquí el tema es que de todas formas estas declaraciones, ya sea en la Constitución, en una ley, tienen que ser a la vez cautelosas. En el sentido, y voy terminando, no sé si me estoy pasando, decirme si me estoy pasando de tiempo, hay que ser cautelosos porque ni podemos paralizar los progresos y los logros que se pueden conseguir con estas investigaciones, y eso podría ocurrir si queremos empezar a regularlo desde ahora mismo, pero a la vez tampoco podemos ser ciegos a los riesgos que implican. Un riesgo que alguna vez se ha hablado, a él se refiere, yo creo, precisamente el filósofo americano Sandel, en ese libro Contra la Perfección, es la posibilidad de empezar a crear una especie de dos humanidades, dos niveles, ¿no? El de los supersabios conectados a las máquinas y los que no. Y está el problema que aludía también Rafael, a la cuestión de, bueno, ¿qué ayudas tiene que haber para garantizar la igualdad? Y aquí aparece de nuevo el derecho a la igualdad. Pero estamos, por tanto, en un tema que tiene que ver conectado con los derechos fundamentales, porque siempre por una vía que puede ser la dignidad de la persona, la igualdad, etcétera, llegamos a la esencia del tema de la cuestión que es la dignidad de la persona humana y los derechos fundamentales que le son inherentes. Pero va incluso más allá de los derechos fundamentales concebidos en un sentido individual. En este debate del transhumanismo y del poshumanismo tiene que ver con un debate sobre la especie humana misma, ¿no? Y por tanto estamos sentando las bases estamos en el umbral de una nueva concepción del hombre donde a través de estas técnicas al final estamos todos medio dirigidos por una inteligencia artificial con los sesgos que la misma tenga, que todo nos hace pensar más o menos igual, perdemos nuestra libertad, hay dos clases de humanidad. Bueno, esto probablemente es un futuro demasiado lejano, pero no tanto. Pero en todo caso, el más inmediato es el cómo definimos, y si hay que definir un derecho específico, porque es verdad que la idea de la protección de datos, aunque los interfaces, cerebro, ordenador, al final se hagan a través de datos, y también los mensajes o las órdenes o las decisiones que desde fuera puedan venir a un cerebro, a alguien, por ejemplo, que tenga una esquizofrenia y que tenga que recibir desde fuera, nos plantea algunos retos que nos exigen establecer principios de ordenación. En esta Carta de Derechos Digitales que ha hecho un grupo de expertos y que está pendiente de que el gobierno la haga pública, creo que el próximo mes de julio se hará, se habla del tema de los derechos digitales en el empleo de las tecnologías, ¿no? Y entonces hay algunos principios, se enumeran casi como principios que el legislador tendrá que hacer. Son poco definidos porque definirlos muchos es un riesgo, porque a lo mejor agostamos, matamos las posibilidades que tiene antes de que nazcan, pero hay que enunciar principios. Por ejemplo,
garantizar el control de cada persona sobre su propia identidad, garantizar la autodeterminación individual, soberanía y libertad en la toma de decisiones, que no le venga desde fuera a partir de esas técnicas, asegurar la confidencialidad y la seguridad de los datos obtenidos, porque aquí ya no se trata de datos, es algo más. Le oía a Juste en alguna de sus conferencias hablar que en el fondo el tratamiento de esto no es una cuestión solo de datos, más bien la técnica, desde el punto de vista jurídico, sería la misma que hemos ido concibiendo en relación con los órganos. Por ejemplo, el trasplante de órganos, ¿no? No es una cuestión de libertad, de autonomía, que cada uno decide si quita o pone, no, no. Hay que asegurar que se hace con plena libertad. No puede haber un tráfico de órganos. Esto es algo que va más allá de la cuestión de los datos, es una cosa que exige un planteamiento nuevo. Hay que... Tomás, te voy a ir pidiendo que vayas terminando, ¿vale? Sí. Asegurar que los procesos basados en neurotecnologías no sean condicionados por el suministro de datos, porque hablo de estas tecnologías, en buena medida se basan luego en inteligencia artificial, pero ¿qué datos se ha suministrado a ese programa básico que después le va haciendo a su vez desarrollar en esto de deep learning, ¿no? Machine learning, deep learning sobre todo? Finalmente, cuando ya no hablamos solamente de curar enfermedades, etcétera, o de ayudar, sino de aumentar la personalidad aumentada, el aumento, ¿en qué condiciones? Bueno, no podemos ni mucho menos poner puertas al campo ni limitarlo, pero sí tenemos que decir que el legislador tendrá que regular en qué condiciones se hacen esas funciones de potenciación del ser humano que pueden tener algunos riesgos de desequilibrio, de desigualdad básica entre unos seres humanos y otros, que pueden acabar en el futuro tal vez afectando al tipo de especie humana que hoy conocemos. Pues nada más, muchas gracias. Muchísimas gracias, Tomás. Siempre me cuesta mucho deciros que vayáis terminando, pero es también porque quiero respetar el tiempo de todos los ponentes y además sé que hay muchas personas que quieren formular preguntas. Muchísimas gracias, Tomás. Miguel Ángel Moratinos, por favor, tienes la palabra. Pues muchísimas gracias. Gracias a la presidenta de FIDE y, como no, a mi buen amigo Antonio Garrigues. Llevamos muchos años trabajando juntos, es un placer y un honor volver a tener esta ocasión de compartir, debate e intercambio de opiniones. Y como no, pues a mi amigo Rafael Juste, que es el que en definitiva me convenció y me ha movilizado en favor de la defensa a ultranza de esta iniciativa que considero urgente y absolutamente necesaria, denominada los nuevos derechos, los neuroderechos. Muchos se preguntarán por qué un diplomático, político, está involucrado en la defensa de esta iniciativa. Y como todo en la vida de los seres humanos hay un elemento de azar y de necesidad, como diría Monod, ¿no? Y el azar fue que un amigo común, que es el presidente de una fundación norteamericana, la Fundación Talbert, me invitase a participar en una presentación de Rafael Juste en su centro neurológico de la Universidad de Columbia, justo unos meses antes de comenzar la pandemia. Y me acuerdo de ese día porque ha sido un día que me ha marcado personalmente de manera, yo creo, de los momentos en que en la vida acontecimientos, y mira si he tenido acontecimientos en mi vida política y diplomática que han logrado cambiar un poco mi manera de ser y de pensar y de reflexionar. Pero puedo decir que ese día, esa mañana en Nueva York, al acudir al Centro Neurológico de Columbia, pues la manera de ver el presente y el futuro cambió definitivamente a la hora de abordar los problemas y las responsabilidades que tengo como alto representante de Naciones Unidas para la Alianza de Civilizaciones. Me gustaría compartir con todos ustedes cómo fue ese momento. Se llega al centro donde Rafael Juste tiene su laboratorio. Es un centro, un edificio moderno. De hecho,
realizado por un arquitecto español, y junto a él, de manera adyacente, se encuentra un edificio bajo en ladrillo rojo, típico del Nueva York de comienzo del siglo XX. Y Rafael Yuste nos dice, bueno, ese edificio que está junto al mío es donde precisamente se desarrolló el famoso proyecto de Manhattan, el proyecto liderado por Oppenheimer y que, bueno, llevó a construir y a desarrollar la bomba atómica. Esa bomba atómica que se determinó al final de la Segunda Guerra Mundial, pero que llevó a decir al propio Oppenheimer, a raíz de lo que ocurrió en Hiroshima, en Fukuyama, en Hiroshima y Nagasaki, que él era la muerte. Ese sentimiento que tiene, me imagino, y que tiene Rafael Yuste y sus grupos de científicos y de responsables de ética, que les llevaron a reunirse en 2017 y señalar que era necesario establecer una serie de neuroderechos para evitar ese arrepentimiento, ese sentimiento de frustración, ese sentimiento que Oppenheimer tuvo a raíz de las consecuencias de la bomba atómica y que le llevó pues, a replantearse lo que había sido su contribución a la evolución de la ciencia. Es verdad que ciencia y política, ciencia y diplomacia ha estado siempre en una tensión dialéctica a lo largo de la historia y que no es nuevo y que ahora mismo precisamente nos encontramos en un momento de estos de inflexión trascendental, yo diría existencial, del ser humano, de la humanidad, y que precisamente son estos nuevos derechos, estos neuroderechos, los derechos de las neuronas, los que, a mi modo de ver, van a condicionar el futuro de toda la humanidad. Tomás ha mencionado a distintos filósofos, todos ellos ya indicando las consecuencias positivas y negativas, los riesgos. Yo añadiría entre esos pensadores o politólogos, sobre todo al politólogo israelí, a Yuval Hariri, que ya nos dice y ya nos anuncia casi el final de Homo sapiens, de nosotros mismos. Porque, mis queridos amigas y amigos, lo que está en juego con esta capacidad científica, tecnológica, de intervenir no solamente para registrar los datos en el cerebro, sino, como bien dice Rafael, sino también transformarlo, cambiarlo, lo que está en riesgo es la supervivencia de nosotros como seres humanos que nos consideramos ahora en el comienzo del siglo XXI seres humanos. Hariri dice que seremos otro tipo de seres humanos que tendrán, digamos, otro tipo de actuación o de comportamiento, pero no seremos los seres humanos que tienen esa ansia de libertad, esa ansia de intimidad, esa ansia de solidaridad, esa ansia de justicia y equidad, esa ansia de poder sentir uno mismo lo que el cerebro de cada uno decide y no que el interfax, el brain, el computer te decida por ti y tú no tengas capacidad de distinguir lo que entra por parte del computer o lo que tu cerebro mismo, tu auténtico cerebro es el que te está dirigiendo. Por tanto, lo que está en riesgo, queridos amigos, es mucho más grave o mucho más importante que un simple avance tecnológico o científico. Y por eso la comunidad internacional, que es donde me voy a centrar en mi intervención, tiene que reaccionar, tiene que actuar y tiene que empezar a movilizarse urgentemente para establecer esos neuroderechos, para que podamos, esta sola humanidad que nos corresponde vivir de más de 7.000 millones de ciudadanos en el mundo, podamos mirar al futuro sabiendo que todavía la humanidad, tal como la conocemos, podrá continuar su desarrollo y su mejora y su prosperidad en un futuro próximo. ¿Qué puede hacer la comunidad internacional? Que es lo que me corresponde a mí, y por eso me he sentido copartícipe y sobre tanto animado y movilizado por los mensajes del grupo que
lidera Rafael Yuste. Evidentemente, como han señalado tanto Tomás como Rafael, es un tema de derechos humanos. Pero yo diría que en este caso los neuroderechos, querido Rafael, no son unos derechos humanos más, porque como ha dicho bien Tomás, la esencia de los 5 neuroderechos que tú estableces y que habéis establecido en la iniciativa, pues pueden ser recogidos de manera general, pues por ejemplo en el artículo 28 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, la dignidad de la persona, el respeto a los avances de la ciencia. Si fuese un simple avance científico en un área específica, como ha sido a lo largo de las últimas décadas o durante el último siglo, pues sí, y por eso hasta ahora nadie se había preocupado en exigir, incluirlos de manera ordenada y necesaria dentro de lo que van a ser digamos, lo que debería ser la nueva Declaración Universal de Derechos Humanos del siglo XXI. Y de ahí la enorme dificultad. En definitiva, son los derechos superiores, son la madre de todos los derechos, diría yo. Porque si no podemos respetar y garantizar los 5 derechos que Rafael Yuste y su equipo nos han indicado, esos 5, los 29 artículos que acompañan la Declaración Universal de Derechos Humanos dejan de tener sentido. Tener educación, pero ¿qué tipo de educación? Tener derecho a la sanidad, pero ¿qué tipo de sanidad? Tener derecho a la vivienda, ¿qué tipo de vivienda? Tener derecho a una vida digna, ¿qué tipo de vida digna? Es decir, que los neuroderechos, en mi análisis diplomático-jurídico, deben de colocarse como la esencia esencial de cualquier reforma que intentemos dentro del futuro en lo que va a ser el siglo XXI y lo que debe ser, evidentemente, la revisión o no revisión de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Me explico. Lógicamente, esto es un trabajo de enorme dificultad. Hay que empezar, como todos empiezan en la ciencia, me imagino, pero en la diplomacia lo mismo, paso a paso. Y de ahí que hay que elogiar y felicitar al gobierno de Chile y a su Senado y a la reforma constitucional y pedir a otros Estados miembros de la comunidad internacional que sigan el modelo chileno. El artículo 19, que la verdad dice todo, de la Constitución, no tengo tiempo, pero lo pueden consultar, la reforma de la Constitución chilena, refleja claramente la preocupación de esos 5 elementos de neuroderechos que expresa Rafael Yuste. Bueno, habrá que entonces movilizar a los estados. Y por qué no pensar, por ejemplo, ya que estamos en clave nacional española y tenemos la suerte de contar con Rafael Yuste, hispano-norteamericano, norteamericano-hispano, según en este mundo global, ¿por qué no utilizar al gobierno de España con el chileno para que propongan urgentemente a la Asamblea General de Naciones Unidas una resolución en donde pidan el reconocimiento y la adopción de estos neuroderechos? Y esa Asamblea General, esa resolución, que tiene el apoyo después de la entrevista, el intercambio que tuvo Rafael Yuste con el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, y sé que el secretario general está tremendamente favorable a apoyar e impulsar este proyecto, pues puede servir de plataforma para llevar a la gran batalla que debe librarse, yo imagino, cuando cumplamos 75 años de la Declaración Universal de Derechos Humanos, del año 2023, y ahí se va a plantear el debate. Es que la Declaración Universal de Derechos Humanos, aprobada en 1948, un texto maravilloso, el mejor texto quizás de estos 75 años, 70 años de la comunidad internacional, debe variarse, debe ampliarse, debe modificarse, y ahí los diplomáticos o los políticos, y yo incluido, les dirán que es muy difícil, porque si se abre la caja
de Pandora a aquellos países que ahora están sometidos a la aplicación de esos 30 artículos de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Dirán, bueno, pues hay que cambiarlos, no modificamos, no tenemos consenso. Hoy día la geopolítica nos lleva a este enfrentamiento entre China y Estados Unidos y una falta de consenso y por lo tanto de voluntad colectiva de crear un mundo mejor. Por lo tanto, enormemente peligroso abrir la caja de reapertura, reformulación de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Pero eso no significa que tengamos que estar con los brazos cruzados, todo lo contrario. Tendremos que dirigirnos a la alta comisaria de Derechos Humanos de Naciones Unidas, a Michelle Bachelet, que por cierto es chilena, antigua presidenta de Chile, y pedirla la manera en que podemos en 2023 adoptar solemnemente una serie de protocolos adjuntos con el mismo valor jurídico. Sé que se está trabajando mucho en relación con el cambio climático. Hay una llamada unánime de la comunidad internacional para que en las futuras, digamos, los derechos humanos, el derecho a la protección del medio ambiente y por lo tanto a la defensa y salvamento del planeta se incorporen de manera como derecho humano de cada individuo, pues lo mismo tendríamos que lograr alcanzar esa tarea. Por lo tanto, creo que hay urgencia y hay voluntad de movilizarnos todos. Porque lo que está en juego, y aquí concluyo mi primera intervención, es enormemente preocupante. Decimos que lo que nos preocupa de esta neurotecnología es que nos puede cambiar el comportamiento, la conducta humana. Pero es que, queridos amigos y amigas, ya sin una intervención invasiva, como puede ser el colocar el chip o fuera o dentro del cerebro, la economista norteamericana Susanna Zuboff, en su libro que les recomiendo, En la era del capitalismo de vigilancia, nos dice que las empresas de Silicon Valley ya nos están cambiando el comportamiento sin siquiera introducirnos el chip en el cerebro. Todas las compañías, Facebook, Google, ya nos modifican, ya nos controlan, ya nos dicen lo que tenemos que votar o no votar, lo que tenemos que consumir o no consumir. Imagínense ustedes ya enchufados al computador y en manos del señor Musk o de los señores Google o Facebook. Frente al totalitarismo ideológico político de algunos países o de algunos regímenes políticos, estaría el totalitarismo tecnológico de estas compañías. Y eso es lo que tenemos que evitar. Por lo tanto, queridos amigos, yo creo que la iniciativa Neuroderechos es urgente, debe ser un elemento de movilización colectiva, porque lo que está en riesgo es la supervivencia de Sapiens. Muchísimas gracias, Miguel Ángel. Muchísimas gracias por tu intervención, Tomás, Rafael. Ha llegado el momento del debate. Hay algunas palabras pedidas. No sé si antes de que empiece el debate, Antonio, ¿quieres comentar algo? Yo quería, Rafael, primero manifestarme muy de acuerdo con Miguel Ángel por la importancia de colocar el tema de neuroderechos en la palabra derechos de una manera muy firme y muy categórica. Avanzar por ahí. Espera, que hay un problema, parece que hay un... Ah. Sí, hay incluso esto. Muchas gracias. Es que algo pasa. Repito que me han encantado vuestras intervenciones y además estoy de acuerdo con vosotros, con ambos, en que la palabra derechos tiene que estar muy relacionada y muy fija en el tema de los avances en materia de cerebros. Pero yo tengo dos preguntas que sí me gustaría hacer concretamente a Rafael. Uno es, todos hemos visto que cuando una persona se jubila, todos hemos tenido amigos con los cuales hemos mantenido una relación muy dinámica, muy activa, se jubilan y al cabo de 2 años como que se apagan. No es un tema menor, digo, todos hemos tenido ese problema. Lo cual quiere decir que el cerebro tiene algo de músculo y que el ejercicio intelectual refuerza ese músculo. Yo creo que eso se puede afirmar categóricamente, es decir,
que cuando una persona deja de pensar o deja de leer o deja de ejercitar el cerebro pierde capacidad. Yo creo que sí. Y luego una pregunta, porque como te has dicho muy bien, todos los que estamos aquí tenemos gente relacionada con enfermedades cerebrales, ¿no? Últimamente en el tema de Alzheimer han salido noticias diciendo que parecía que se avanzaba de una manera importante. Tú nos podrías confirmar si ha habido avances importantes en Alzheimer o no. Pero me interesa también el tema del ejercicio intelectual porque me parece que eso debería poner en cuestión el derecho a la jubilación. Yo creo que el ser humano no tiene derecho a jubilarse. No tiene derecho a jubilarse, no tiene derecho. Puede cambiar de oficio, pero no tiene derecho a jubilarse. Porque si es verdad que la jubilación en general genera una pobreza del cerebro, pues habrá que pensar si hay derecho a la jubilación o no. En una época de recriminación de derechos, o sea, de aspiración a derechos, ya nos están poniendo más obligaciones, Antonio. Como siempre, exigiéndonos más, Antonio. No, Rafael, por favor. No tomes esto en broma. Sí. ¿Utilizo el micrófono? No. Sí. Quédatelo, Antonio, porque parece que el no contacto funciona contigo ha lesionado tu micrófono. No, me ha lesionado el cerebro. No, la pregunta de Antonio va a la diana, porque precisamente fue Cajal quien hace más de un siglo propuso la idea de que el cerebro es como un músculo y que ejercitándolo el cerebro, en el caso del músculo, el músculo se hace más grande y te haces fortachón, pero en el caso del cerebro, él se imaginaba que las conexiones se hacían más fuertes, ¿no? Y esto es una hipótesis que, vamos a ver, no está completamente confirmada. O sea, es cierto que si se activan neuronas que están conectadas entre sí, las conexiones se hacen más fuertes. Y de hecho eso se piensa que son las bases neurológicas del aprendizaje. En el aprendizaje, si os acordáis, en las escuelas, en los párvulos, en la primaria, nos hacían repetir las cosas y la repetición es exactamente esta idea. Se reactivan nuestros circuitos cerebrales para reforzar estas sinapsis, ¿no? Pero esto lo digo que es una hipótesis que está confirmada que ocurre, pero lo que no está confirmado es que tenga repercusiones psicológicas en la función de la persona o del animal. O sea, no digo que no sea cierto, pero todavía hay trabajo que hay que hacer, ¿no? Pero vamos, yo creo que tiene todo el sentido la lógica de que una persona que se jubile, en el cual gran parte de sus circuitos cerebrales se activan durante el trabajo, en el momento que no tienes tu trabajo diario, pues es como pierdes actividad cerebral y esto puede... Yo no se apagan desde el punto de vista social, pero yo creo que seguro que tienen otra actividad interna compensatoria, ¿no? Bueno, no, lo digo también sin saber con certeza. Con respecto al Alzheimer, yo tengo un familiar muy querido que sufre de Alzheimer y estoy encima de los avances del Alzheimer, ¿no? Y desafortunadamente tengo malas noticias de esto que se ha publicado recientemente, que hay una droga que lo evita, no es muy riguroso. O sea, este fármaco en Estados Unidos se ha aprobado en contra de la opinión del panel de expertos. Pero una buena noticia fue un estudio que se publicó el año pasado de un seguimiento de, me parece que eran 10.000 o 20.000 pacientes con Alzheimer en Inglaterra, en el Reino Unido, y ahí se han dado cuenta que hay 3 factores que reducen el riesgo del Alzheimer, lo reducen solo un 30%, o sea, no es una receta universal, pero un 30% de reducción, sobre todo a nivel de población, es muy importante. Los 3 factores son, primero, relacionado precisamente con el tema que ha mencionado Antonio, es el contacto social. Para prevenir el Alzheimer es bueno tener una vida social activa. Y precisamente, posiblemente tenga que ver con esto, con ejercitar estos músculos mentales que pensaba Cajal, ¿no? El segundo es el ejercicio físico, no el ejercicio mental, el ejercicio físico. Y eso también parece que ayuda. El hacer, no ir a correr a una persona de 80 años, pero
pues que de un paseo todo diario de media hora, que juegue al golf, cosas de estas, parece que ayuda. Y el tercero es la dieta mediterránea. La dieta mediterránea parece que tiene un factor también muy positivo. Si juntas estos tres factores, la dieta mediterránea, ejercicio físico y relaciones sociales, el riesgo medio del Alzheimer decrece un 30%. Lo cual eso es una buena mensaje para la población a nivel del sistema de salud pública. No hay cura significativa del Alzheimer. Nada, no hay ninguna cura. Ahora mismo no hay ninguna cura. No hay nada que puedas hacer cuando empiece para ameliarlo. Muchas gracias. Muy bien. Muchas gracias, Rafael. Bueno, yo creo que es una magnífica sesión de ciencia y derecho, tecnología, ciencia y derecho, en esta labor que nos hemos propuesto desde la Fundación Garrigues y FIDE. Primero de que nos enteremos de qué está pasando, ¿vale? Porque estas primeras sesiones así más abiertas, y luego de propuestas de grupos de trabajo que aquí verdaderamente vas a encontrar en FIDE. Hemos cogido el guante, que nos habéis lanzado los tres, Miguel Ángel, Tomás y Rafael, hemos cogido el guante, y en lo que podamos colaborar y contribuir a trabajar lo haremos ya en el curso que viene, eso sí, porque estamos terminando un curso muy cansado, pero de verdad estoy absolutamente emocionada de que estemos celebrando este claustro y de que hayamos podido celebrar esta sesión presencial aquí con vosotros. Os lo digo sinceramente, ha sido un auténtico placer. Pero Antonio, tú cierras, si tú eres el que mandas, tú cierras. No digas el cerrar. Ya la conoces, yo siempre tengo un miedo a los humildes. De verdad, no les tengo pavor. ¿Qué hay que añadir? Nada, pues que como tú sabes muy bien, lo importante de este tipo de reuniones es incrementar el nivel de confusión, ¿no? Y yo creo que lo hemos incrementado de una manera admirable. Y ya tenemos base para una cantidad de sesiones realmente maravillosas. Mi propuesta es que no te vayas, es decir, que ya te quedes aquí tranquilamente en manos de esta chica tan poco activa, pues utilizaremos tu cerebro y tu mente de una manera maravillosa. Pero ha sido una magnífica forma de clausurar académicamente este acto de la Fundación FIDE. Yo no me imagino ningún otro mejor. Y muchísimas gracias, Rafael, de verdad. Muchas gracias.